Bienvenidos a Risky Talks, este nuevo segmento en el canal de podcast de Fundación ICBC, donde exploramos la intersección entre la actualidad internacional, la geopolítica y los negocios desde una perspectiva de riesgo. Acompáñanos en cada episodio mientras conversamos con expertos, analizamos los fenómenos internacionales más relevantes y exploramos temas profundos relacionados con los riesgos globales que moldean nuestro mundo. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del riesgo global? Entonces, prepárate para Risky Talks. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo episodio de Risky Talks, este podcast que hacemos con Julieta Selikovic y Esteban Actis, y por eso voy a arrancar saludándolos. Hola Juli, ¿todo bien? Un gusto estar a nuevo por acá. Qué bueno. Esteban, ¿cómo va todo por ahí? ¿Qué tal ese? Un gustazo estar aquí nuevamente. Me alegro mucho. Hoy tenemos un invitado especial que nos visita nuevamente. Estoy hablando de Federico Merque, uno de los grandes especialistas argentinos en relaciones internacionales y sobre todo un amigo con quien siempre nos da gusto conversar. Fede, muchas gracias por estar acá con nosotros una vez más en Risky Talks. Hola Ezequiel, un gusto estar con ustedes. Hola Esteban, hola Juli. Bienvenido, Fede. En nuestra temporada anterior charlamos con Fede sobre cómo el cambio climático está remodelando el paisaje geopolítico y transformando el mundo de los negocios. Y muy vinculado a esto, ahora lo invitamos porque, como nos anticipaste en aquel episodio, sacaste un nuevo libro. El libro se titula ¿Por qué no queremos salvar el mundo? ¿Cómo explicar las acciones o inacciones de los países frente a la evidente crisis climática? Así que para arrancar, empecemos por este título, Fede, que ciertamente es provocador. ¿Y qué te llevó a elegirlo? ¿Qué mensaje querés transmitir con él? Bueno, es un título, sí, es provocador y no lo elegí yo. Fue de la editorial, fue una iniciativa de la editorial. A mí me encantó. Fue el primer título que me ofrecieron y enseguida lo acepté, lo agarré. Me parecía que era una pregunta muy provocadora. Em, y lo que me llevó a escribir el libro fue un poco cierta frustración al ver que la conversación sobre el cambio climático giraba por canales en paralelo, pero que rara vez se tocaban. Estaban los ambientalistas, estaban los expertos en relaciones internacionales, estaban los economistas que hablan de economía de la transición o economía del cambio climático, y me parecía que no había un diálogo tan fluido y quise como tocar el tema del cambio climático, pero atravesando la lógica política y la lógica económica. Como ustedes saben, yo no vengo de las ciencias ambientales y me tuve que poner a leer mucho sobre las ciencias del ambiente y sobre la evidencia empírica y los estudios, los escenarios, los informes del IPCC, todo es lo que ustedes conocen. Entonces ahí tuve un buen tiempo de catch up, ¿no? Con toda esa literatura, pero una vez que me sentí un poco más sólido, ahí empecé a mirarla con lentes políticos y económicos, que es lo que más manejo, ¿no? Entonces el libro trata de integrar, yo diría, esas tres esferas. Bien, Fede, y en el libro desentrañás por qué los países parecen estar estancados frente a una crisis que podríamos decir no da respiro. ¿Y qué factores clave explican esa inacción que justamente se marca en la tapa del libro? Esa inacción global, según tu análisis. ¿Es más una cuestión de prioridades nacionales, desconfianza entre países o quizás una desconexión entre lo que sabemos y lo que hacemos? Sí, el libro de alguna manera fue arribando. Yo cuando lo empecé a escribir no tenía muy claro cuál era el mapa, lo fui armando a medida que fui escribiendo. Y yo lo que encontré fueron tres grandes factores que me llevan a pensar en formas de explicar la inacción o la falta de acción a la velocidad que deberíamos ir, ¿no? Porque no es que hay inacción cero, hay acción, pero no la necesaria. Y esos tres factores se sintetizan muy brevemente en enormes problemas de cooperación a nivel internacional entre las grandes potencias, falta de incentivos políticos, principalmente en las democracias, para avanzar en políticas de transición, y un capitalismo que todavía no termina de encontrar la forma de hacer plata mientras salva el planeta, ¿no? Y me parece que esos tres factores son macrofactores, se conjugan de manera más bien negativa que positiva.
con altos niveles de incertidumbre en los tres niveles y en un contexto además histórico, epocal, que no es el mejor para encarar un problema global como es el cambio climático. Para mí el cambio climático es el problema más global y más definitivo de nuestra época. Y lo que uno esperaría es mucha más cooperación y mucha más gobernanza global en un contexto geopolítico de fragmentación en donde eso es muy difícil que llegue, ¿no? Si hubiéramos tenido esta evidencia y este nivel de preocupación 20 años atrás, yo creo que era otro escenario para pensar esquemas de gobernanza, digamos, de arriba hacia abajo, ¿no? Eso hoy es difícil esperar que suceda en un contexto en donde no solo hay fragmentación a nivel global entre grandes potencias, sino también en Occidente, dentro de Occidente. Hoy todos estamos viendo de qué manera los sistemas políticos en los países avanzados están cambiando sus coordenadas, sus brújulas acerca de cómo interactúa la política con la economía, el mercado con el Estado, temas sobre los que ustedes trabajan y discuten a diario en este podcast, ¿no? Y me parece que eso tampoco está ayudando a tener políticas climáticas mucho más sustantivas. Ay, yo creo que el libro, Fede, te felicito porque realmente logra ordenar la discusión, logra llevar a un lector que no está especializado en la cuestión climática a entender cuáles son las tensiones en cómo abordar un problema tan grande. Y me gusta mucho, en particular, la definición de política ambiental, de política climática que tomás, que habla de la combinación de colaboración y conflicto entre los actores. Y creo que ahí vas bien al grano de estas tres capas de tensión cuando hablas de la política climática en todos los niveles. ¿Nos contás un poquito de cómo llegar a esta idea? Sí, el concepto mismo de política climática no es mío, climate politics, pero a mí me costó encontrar una definición, digamos, que en pocos renglones la pudiera sintetizar. Se habla de climate politics como al pasar, pero no sé si hay una elaboración teórica, conceptual específicamente de qué es climate politics. Hay revisión de literatura y hay trabajos muy interesantes, pero digamos, me costaba encontrar esa síntesis. Y yo lo que planteo ahí es básicamente eso, que la política climática no es la acción climática o políticas climáticas en términos de política pública, ¿no? Sino es el juego de la política pensando y diseñando la acción climática. Y ahí claramente aparece lo que aparece en toda situación política, que es actores con intereses encontrados y con ganadores y con perdedores y con coaliciones. Las coaliciones que quieren mantener su estatus, mantener sus rentas, mantener su estilo de vida y las coaliciones que creen que hay que cambiar, pero que además también tienen intereses materiales en ese cambio, ¿no? Y me parece que esa puja entre coaliciones describe buena parte de lo que es la política climática hoy, principalmente en países en donde los gobiernos han tomado decisiones para avanzar en alguna transición. En la Argentina, por ejemplo, yo no me animo a hablar de política climática, porque ¿cuáles son esas coaliciones? No está claro esas coaliciones, ¿no? En general, la política climática aparece como resistencia, como un choque de intereses entre actores que están en los extremos del continuo verde-marrón, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Y eso ha pasado fundamentalmente en los países más avanzados, que vienen limpiándose, pero que tienen a su vez resistencias de actores que no quieren, digamos, comprar la narrativa de la transición. Y también está pasando en grandes países como India o China, que han adoptado políticas intensas de transición energética y esto obviamente genera resistencia, genera contestación. Entonces en la Argentina no hay contestación porque no hay mucha acción y los actores que tendrían intereses en avanzar en una transición no tienen el peso y el volumen como para generar preocupación en los actores establecidos, ¿no? Yo diría que la política climática en ese sentido es muy variable de país en país. Fede, ahí creo, y sumo las felicitaciones de Julieta, creo que el libro tiene un framework que es el que creo que compartimos los que estamos aquí en este podcast, que es el de desde la economía política internacional.
Y la bajada del libro, del título, en realidad le queda chico al libro, porque en realidad no son acciones e inacciones de los países solamente, no es un libro con una lógica muy interestatal, sino que hay todo un abordaje y capítulos dedicados al capitalismo y cómo los actores privados, las multinacionales, los fondos de inversión, bueno, son los que tienen una voz y una acción o inacción central. Vos hablás de capitalismo marrón y capitalismo verde. Para el público, ¿qué son estos tipos de capitalismo? Y mi pregunta es, ¿cómo ubicás a algunos actores como las Big Tech en este tipo de dualidad de, bueno, un capitalismo más asociado a las industrias contaminantes y uno que quiere avanzar en la transición energética? No sé, digo, Meta queriendo comprar o adquirir una empresa, una central nuclear para tener energía propia. ¿Cómo ves ese proceso de las tecnológicas en esta discusión sobre el cambio climático? Bueno, sí, son preguntones. Con respecto al título, tenés toda la razón, y esto se lo cuento nada más a ustedes tres, y es que en el subtítulo yo propuse agregar corporaciones, y me dijeron, no, estás contando toda la historia. Era como medio spoiler, ¿no? Entonces quedó gobiernos, dice, ¿no? O estados. Países, países. Países. Entonces quedó países, como algo más amplio. Pero es así, porque me daba la sensación que países encaraba el capítulo global, el capítulo de política doméstica, pero no el capítulo acerca del capitalismo, ¿no? Y yendo al capitalismo es capitalismo verde y capitalismo marrón. Es una manera, si se quiere, un poco dicotómica de organizar la acción del capital, ¿no? Pero básicamente uno diría, el capitalismo nace marrón, fundamentalmente marrón, y se va convirtiendo a un capitalismo más verde en muchos países a partir de em, tecnologías que hacen energía, que hacen electricidad, que producen electricidad a partir de fuentes renovables, ¿no? Ahí entra la energía solar, la energía eólica, en parte la nuclear no emite carbono, el problema de la nuclear es otro y es qué hacemos con los depósitos y qué hacemos si hay un accidente nuclear, ¿sí? Pero la generación de electricidad nuclear es muy limpia. Después está la cuestión de las baterías, del almacenaje, la cuestión de los autos eléctricos, la economía de los servicios en parte, que es menos emisora de carbono, todas las disciplinas que tienen que ver con esto, por ejemplo, la ingeniería, la arquitectura, ¿sí? Arquitectura sostenible, eh, los abogados ambientalistas, o sea, empieza a aparecer un conjunto de actores en el mundo económico, profesional, que tiene intereses en mover una agenda hacia un modo de energía más sostenible, más verde, ¿no? Entonces, ese sería el capitalismo verde, que no es el amor a la madre tierra, ¿sí? El capitalismo verde quiere hacer plata, no son románticos. Lo que sostienen es que hay maneras de hacer plata que dañen lo menos posible al planeta, ¿no? Em, Después cuando rompes un poquito esa dicotomía, entras en tensiones y en contradicciones, ¿no? Porque muchos elementos que hace falta para construir un panel solar o las turbinas de energía eólica necesitan hierro, necesitan aluminio, necesitan cemento, necesitan minerales, tenés que romper la tierra. Y eso para muchos no es muy ecológico. ¿Y qué vas a hacer con los desechos de esas turbinas en 25 o 30 años? O los desechos de los paneles solares. ¿A dónde va a ir a parar toda esa basura electrónica? Y muchos dicen, iba a ir al África, como se hizo con otra basura electrónica durante décadas, ¿no? Entonces, el problema es que el capitalismo verde todavía tiene que demostrar que se puede ser más verde todavía, ¿no? Ahí hay tensiones, hay dificultades. Por eso es lo que digo en ese capítulo. Bueno, todavía el capitalismo no encontró la manera de salvar al planeta y hacer plata al mismo tiempo, ¿no? Em, con respecto a em, las Big Tech parecen que están en la nube, pero detrás de la nube hay un montón de hardware, hay un montón de electricidad, hay Claro. demanda de instalaciones y de mucha agua. Em,
se estima que para el año que viene la energía que consumen las Big Tech a partir de los centros de datos que tienen está sumando un Japón más en consumos. Wow. ¿De dónde va a salir eso? ¿De dónde está saliendo eso? Y ahí viene la apuesta de muchos entrepreneurs por la energía nuclear, ¿no? Que además coincide con la narrativa más liberal o libertaria de tener mi propia energía, mi propio reactor nuclear en el fondo del complejo que alimente la electricidad de estos centros de datos que está chupando cualquier cantidad de energía, ¿no? Entonces ahí hay un problema de demanda de energía que hoy las renovables no lo pueden aportar. Mm. Entonces aparece como en este momento, yo diría el combustible estrella en este momento es el gas licuado, en, ya no tanto el petróleo, sino el gas licuado como una energía de transición que se la llama, frente a la necesidad de responder a esta demanda de energía que no cesa y no contar con las renovables suficientes para satisfacer esa demanda, aparece el gas licuado. En un plazo un poco más posterior aparecería la energía nuclear, em, eh, posiblemente combustibles como el hidrógeno, idealmente el hidrógeno verde, que es un hidrógeno que se hace a partir de energías renovables. Em, entonces, lo que tenés hoy es un aumento de la demanda que no cesa de energía en un mundo que tuvo el año pasado su pico de inversión en renovables, pero también tuvo su pico de producción de energías fósiles, de petróleo, de gas, de carbón. Hoy estamos consumiendo el doble de carbón que en 2000. No es que consumimos menos carbón, y el carbón es lo más contaminante, y el grueso de ese consumo y esa producción está en China y en la India fundamentalmente, ¿no? Em, entonces estamos en un momento de vamos por todo, lo que se consiga. Más carbón, más renovables, digamos, los más pragmáticos. Después están los ideológicos, que esa es otra historia, ¿no? Pero el establishment es pragmático en ese sentido, entonces em, hoy tenés en pico las dos cosas y por lo tanto técnicamente la transición energética no empezó. Para mí es el dato más duro de todos. Cuando se habla de transición energética, literalmente todavía no empezamos. Porque la transición te remite a la idea de una línea en ascenso, que son las renovables, y una en descenso, que son las fósiles. Y hoy ves las estadísticas y las dos están arriba. Estamos Hay en una que, acoplamiento energético. exacto, hay una que tiene que empezar a bajar y todavía no Mm. está bajando. Los optimistas dicen, bueno, el pico podría ser estos años. Eh, no, yo no sé si soy tan optimista, pero bueno. Muy bueno, Fede. La verdad que estos datos nos dan un panorama muy claro y yo quisiera consultarte por dos cuestiones. Por un lado, la política o la psicología detrás de las decisiones políticas, porque hay algunos países que se comprometen con metas ambiciosas, en cumbres, incluso como la COP, pero luego no están ni cerca de cumplirlos o incluso se bajan cuando están por llegar al vencimiento, ¿no? Al plazo. Entonces, ¿qué papel juega la percepción del riesgo climático en esas decisiones? Y por otro lado, mencionaste las narrativas. ¿Qué papel juegan las narrativas, ya sean de negación, de optimismo tecnológico o justicia climática, en las acciones de los países? O sea, vos identificás algunas narrativas que están frenando el progreso o al contrario lo están impulsando. Sí, sí, sí. Hay una diversidad de formas de pensar eso que tiene que ver con la construcción de sentidos que se hace alrededor de la transición, ¿no? Em, eh, una narrativa, digamos, la narrativa, yo diría, del establishment, del mainstream, es básicamente que la evidencia científica es abrumadora, que Ujú. los escenarios a futuro no son buenos y que hay que llevar adelante esta transición. Y que en esa transición todos somos responsables, todos. Alemania, Bolivia, Argentina, Noruega. Tal Todos, cual. China, Estados Unidos, somos todos responsables. Esa sería como la narrativa oficial de las COP, de Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Es el peso de la evidencia.
y de que el business as usual nos deja a todos muertos de calor. En el mejor escenario, muertos de calor. ¿Sí? Eh, entonces ahí hay mucho peso de la ciencia que hay detrás, ¿no? Eh, esa narrativa despierta mucha resistencia eh, y genera una narrativa contraria, que es la populista, que no es casualidad, que consiste en negar el peso de la ciencia, en negar la opinión de los expertos. Y esto es como un lugar bastante común en el populismo, ¿no? Ese sentimiento anticientífico, antiintelectual. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que el populista lo que quiere es reclamar el control, reclamar soberanía, reclamar Estado, reclamar la política, y no soporta que el científico le diga qué es lo que hay que hacer para sobrevivir en los próximos 30, 50 años, ¿no? Eh, entonces, el camino al atajo del populista es negar la evidencia científica, o en todo caso señalar que frente a esa evidencia hay otras evidencias, como por ejemplo un deterioro de la clase media, o la necesidad de crecer, o la necesidad de asegurar provisión energética, sin importarme cuál es la fuente de esa energía, ¿no? Entonces, por un lado ataco el establishment y la comunidad científica, pero por otro lado reivindico que hay otras metas, que mi única meta no es salvar el planeta, mi meta es llegar a fin de mes, o mi meta es desandar la interdependencia con Rusia, y eso implica quizás volver al carbón, o más gas licuado de Qatar o de Marruecos, o comprarle a Estados Unidos, ¿no? Entonces, el populismo es como que requiere tomar ese control, y esto resuena en la clase trabajadora, que encuentra que la transición energética le está saliendo cara, ¿no? Que le exigen que el auto ese a combustión, bueno, anda pensando en deshacerte del auto y comprar un auto eléctrico que es más caro. Y esas ventanas no van más, esas ventanas las tenés que cambiar por mejores aislantes. Eso acá parece raro, pero en Alemania es lo que sucede, o en Inglaterra, ¿no? Entonces hay que reacondicionar la calefacción, hay que reacondicionar los edificios, y todo eso sale plata, y esa plata sale de impuestos y del bolsillo del contribuyente, ¿no? Entonces, esto resuena mucho en la política occidental. Me parece que acá estamos un poco lejos de eso, porque no percibimos los costos de la transición nosotros. Claro. Y después hay otra narrativa que diría que es más del sur global, que es muy fuerte en países como la India y en parte en China, que es la idea del derecho al desarrollo, ¿no? Y trae a la mesa una discusión hasta filosófica, que es la justicia climática, ¿no? ¿De quién es responsable de esto? Vos me decís que somos todos responsables, ok, pero eso me lo decís desde la comodidad de tu bienestar. Y vos quemaste y consumiste, y vos me trajiste acá. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer un sacrificio por algo que yo no generé, ¿no? Entonces el norte global dice, bueno, ok, nosotros estamos atrás en el pasado, somos parte de la explicación, pero vos sos el futuro, porque el grueso de las emisiones a futuro van a venir de tu país, de la India, o de China, o de Brasil, o de Indonesia, o de Turquía, o de México. Entonces ustedes son responsables a futuro. Entonces, ahí hay un diálogo, repito, que es hasta filosófico, porque ¿dónde está el peso, no? ¿Está en el futuro, está en el pasado, está en los dos lados, es por igual? Y a eso se suma una simetría enorme de desarrollo y de capital disponible para invertir en la transición. La transición es muy intensiva en capital, en gasto de capital. ¿Y quién tiene un, un- un plus, digamos, para invertir en esto, ¿no? Entonces ahí viene el rol de los organismos internacionales, el rol de la cooperación norte-sur, el de-risking que puedas hacer o no para que vengan la inversión extranjera y facilitarle cosas, con el riesgo de que eso implica mucha desregulación, y con tal de que vengan, digamos, generas daños ambientales en otro lado. Entonces ahí hay un problema importante en lo que es las asimetrías norte-sur y en cómo se encara la transición, ¿no? Porque los más responsables a futuro no son necesariamente los que mejor
tecnología y capital tienen para encarar estos problemas, ¿no? Al Muy bueno. principio de la conversación decías que, y resuena mucho con esto, decías que parte del problema de por qué no estamos salvando el mundo tenía que ver con la fragmentación del escenario internacional, la falta de liderazgos. ¿Cuál sería el contrafáctico? O sea, si vos decías, bueno, si esto se hubiese planteado hace 20 años y el mundo hace 20 años hubiese tenido las cosas claras, ¿cómo sería, Fede, para vos la solución de la cooperación internacional? ¿Qué condiciones tendrían que haber para que esto realmente se encamine? ¿Cómo sería ese mundo donde sí salvamos? Qué buena pregunta. Me cuesta pensarlo, pues estoy tan metido en este mundo. Pero lo esencial sería un mundo libre de geopolítica, ¿no? Un mundo en donde Juli me hace corazones. Pero ¿en qué sentido libre de geopolítica? No de que no hay política de poder. Un mundo en donde la trayectoria de cooperación, de conflicto entre Estados Unidos y China no alcanza los niveles que alcanzó. Si se quiere, un mundo en donde Trump no era presidente, donde ganaba Hillary Clinton y donde había una forma de coexistir con China más en línea con lo que se venía haciendo con Obama, por ejemplo, ¿no? Que no era amor, no era puro conflicto, era una- un equilibrio entre cooperación y conflicto, ¿no? Estaba la cuestión comercial, em, pero no tenías la intensidad del conflicto geopolítico que hoy tenemos. Yo no sé si esto era inevitable. Un realista diría sí, esto era inevitable. Crece China y eso genera temor en Esparta, ¿no? Este, yo no sé si era inevitable, pero lo que estoy pensando es que vos tenés en la geopolítica incentivos a a la transición energética por el lado de China e incluso por el lado de Estados Unidos. En la lectura de Biden esto era bien claro, ¿no? Em, y podés tener en la Unión Europea también incentivos a la transición. Ahora, ¿cuáles son los incentivos de estas grandes potencias en ayudar al sur global o en colaborar con la transición en otras regiones? Eso yo no lo veo. Y me parece que ahí la geopolítica es la que ensucia mucho el proceso de descarbonización en los países en desarrollo, ¿no? Entonces, el contrafáctico es un mundo en donde que no hubiera avanzado a estos niveles de competencia y de nacionalismo económico, por ponerlo de alguna manera, ¿no? El problema acá fundamental es el nacionalismo económico que está empezando a entorpecer, porque en el mundo de la globalización, que no es un mundo que teníamos 40 años atrás, 10 años atrás, en el mundo de la globalización, ¿qué te importa quién hace el cobalto? Se lo compro. Ujú. En el mundo de la globalización, ¿qué te importa quién hace el panel solar? ¿Lo hace más barato y más rápido y más eficiente China? Se lo compro. De golpe ahora no. Tenemos que tener nuestra propia energía, tenemos que controlar los minerales críticos, tenemos que tener autonomía, ¿no? Y eso no sé si es bueno para una transición global, ¿no? Ahí, Fede, en tu libro vos agrupás a los países en clúster. No estoy spoileando a que no los leyeron, pero solamente voy a decir que en una de las agrupaciones son los líderes de la transición, pensado en las economías avanzadas. Desde que terminaste de escribir el libro, el mundo avanza, y seguramente hay muchos acontecimientos y hechos que hacen que, como todo libro, vaya quedando un poco desactualizado en algunos pensamientos. Me ponía a pensar, digo, desde que escribiste el libro, seguramente el populismo avanzó en el mundo, con la llegada de Trump al poder, y la geopolítica se profundizó. Entonces, estamos en un contexto donde, por ejemplo, los fondos climáticos de los grandes fondos de inversión están empezando a muchos a retirar inversiones en esos fondos para complacer a las ideas populistas nacionalistas. O tenemos un rearme en Europa, por ejemplo, que uno dice, bueno, eran los Mm. líderes de la transición energética, ahora están poniendo cada vez más plata en su seguridad. Y claramente son tendencias que van más a la inacción que a la acción en estos breves meses que dejaste de escribir el libro. ¿Cómo lo ves? Sí, yo coincido con vos. Desde el punto de vista político y geopolítico hay un retroceso,
incluso en Europa. Eso se ve fuerte. Yo cuando empecé a escribir el libro no había ganado Trump, cuando lo terminé el libro había ganado Trump, y al final del libro yo planteo esta pregunta de cuánta geopolítica puede aguantar la transición energética, ¿no? Este, Porque este camino me parece que no conduce a un ejercicio, digamos, de gobernanza global de la transición. Em, Dicho esto, yo creo que no está muerto el proyecto de la transición. Me parece que hay fuerzas que se desataron y que me cuesta pensar que haya una vuelta atrás a cero, ¿no? Me parece que ya hay actores creados, hay políticas, la Unión Europea continúa, en todo caso, aflojó la velocidad, aflojó la intensidad, pero no la dirección. El CBAM va a estar, eh, que es el ajuste de carbono en frontera, la ley de deforestación, eso llegó para quedarse. En todo caso, se moderarán la regulación, los tiempos, los controles, pero eso yo creo que llegó para quedarse. Eh, Hay estados en Estados Unidos que están empezando a pensar en poner mercados de carbono, California, por ejemplo. En estos días están yendo delegados, tanto demócratas como republicanos, a Bruselas a buscar asesoría y consejos acerca de cómo implementar mercados de carbono en estados de Estados Unidos. Entonces, me parece que hay fuerzas económicas y políticas que están convencidas de que esta es la dirección que hay que tomar, y de organismos internacionales, ¿no? Eh, por eso me parece que no hay que ser, no quiero ser tan pesimista, Ujú. es cómo se da ese balance entre descarbonización y geopolítica, por decirlo de alguna manera. Bueno, Fede, hemos llegado al final. Como siempre, conversar con vos nos invita a reflexionar y sobre todo nos das herramientas para entender mejor este tema tan importante. Gracias por volver al podcast y por abrirnos la cabeza con tu libro. Te felicitamos por el laburazo e invitamos a leerlo sin duda, a que lo compren. Antes de despedirnos, ¿querés contar dónde pueden conseguirlo? El libro fue publicado por Editorial Siglo XXI y está en las librerías en físico, y está en la página de Siglo XXI, está el formato de ebook. Perfecto. Bueno, ahí lo tienen, vayan, léanlo porque la verdad que no se van a arrepentir. Juli, Muchas Esteban, gracias. muchas gracias. Gracias, Como Ese, gracias, siempre. Fede. Un Gracias, ese, lujazo. un lujo grande tener la fe. Un placer. A vos que nos estás escuchando, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del podcast. No olvides dejarnos tus comentarios, compartir y suscribirte al canal para más Risky Talks. Nos escuchamos pronto.